buenos días, señoras y señores periodistas. Muchas gracias por venir. Esta es la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República y en unos momentos vamos a tener ya la presencia del señor Contralor para mostrar los resultados del control gubernamental al primer semestre del año en curso. Como ustedes saben, la Contraloría cada trimestre o semestre presenta los resultados de sus funciones. Como ustedes ya conocen, vamos a tener primero una exposición sobre los resultados del control en este primer semestre y finalmente podremos tener también las preguntas que ustedes consideren. Y si estamos listos, señor Contralor, muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Adelante, ya estamos listos. Señores y señores periodistas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Ya como es usual, ustedes saben que tenemos la práctica de comunicar los resultados del control gubernamental cada cierto tiempo, normalmente cada trimestre, en este caso cada semestre. Y ese es el propósito de la convocatoria del día de hoy. Les agradecemos que nos puedan acompañar. A ver, la Contraloría General se encarga de muchas cosas, ¿no? Se encarga de supervisar el buen uso de los bienes y fondos públicos. Se encarga de investigar las declaraciones juradas, a ver si hay desbalance patrimonial, a ver si hay conflicto de interés. Hacemos un montón de cosas, ¿no? Pero uno de nuestro foco fundamental normalmente es controlar la correcta ejecución del presupuesto público. Entonces quería empezar con esta lámina. Fíjense, actualmente hay 2.822 instituciones dentro del gobierno nacional, regional y local que gastan la plata de todos los peruanos. Ellos tienen para gastar 254.800 millones de soles en todo el año presente, 2024. ¿Cuánto se ha ejecutado hasta la fecha? 112.000, o sea, 43%. Ya estamos julio. Esa cifra, esa proporción de gasto, en el caso de activos no financieros, que es esencialmente obras, asciende a 35%. 37% en el caso del gobierno nacional, 37% en el caso de los gobiernos regionales y 33% en el caso de los gobiernos locales. Eso es lo que a nosotros nos preocupa respecto de cómo se están ejecutando esos recursos, ¿no? Para controlar eso, en lo que va del año, hemos emitido ya más de 34.000 informes de control. O sea, la Contraloría lo que hace dos grandes cosas en esencia, operacionalmente hablando. Genera informes de control que se publican y ustedes tienen acceso, como todos los ciudadanos, y genera servicios relacionados a los informes de control. Muchos de estos no se publican, ¿no? Y de hecho, dentro de ese 69 prácticamente % de ejecución en lo que va del año, ¿no? Se han advertido más de 53.000 casos, ¿no? Muchos de ellos provenientes precisamente de este nuevo modelo de control preventivo que se llama control concurrente. Pero la prevención no es solamente el control concurrente, o sea, lo importante es no intervenir cuando ya todo pasó, porque cuando ya todo pasó no se puede arreglar nada, sino hacerlo de manera oportuna, de manera preventiva. Para eso se creó el modelo de control concurrente. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Contraloría? Advierte sobre riesgos y situaciones adversas. En 53.000 ocasiones durante lo que va del año le hemos dicho a todos los gestores públicos del gobierno nacional, regional y local, estás cometiendo un error. Hay algo que estás haciendo que es irregular. ¿Y por qué es irregular? Porque estás rompiendo una norma. Eso es una cosa muy importante. La Contraloría no discute lo que es bueno, malo, justo, injusto, moral, inmoral, no. Discute lo que es legal. Y por lo tanto nadie puede decir que este modelo de control es obstaculizante. Más bien, es absolutamente objetivo, predecible, imparcial, porque ningún gestor público tiene el derecho de poder romper una norma. Se puede cambiar la norma y algunos gestores públicos, sobre todo los altos funcionarios, pueden cambiar las normas, pero ni siquiera ellos la pueden romper. Entonces la idea básica de esto es, se han advertido situaciones adversas, en un 20% se han corregido, en otro 20% no se han corregido y hay casi 60% que están en proceso de implementación, ¿no? O sea, todavía dice sin acciones porque todavía están en plazo. Acuérdense que cada vez que la Contraloría interviene les da 45 días y hasta 90 días para que puedan
decirnos cómo van a mitigar estas situaciones adversas. Pero además, cuando ya no se mitigan estas situaciones adversas, entonces se generan ya problemas que después no se pueden resolver y que van a ocasionar el deslinde de responsabilidades que se da en el control posterior. Esas son algunas de las famosas recomendaciones que hace la Contraloría de manera vinculante, tanto para la mejora de la gestión como para la implementación de las distintas acciones legales en la vía administrativa, civil y penal, según corresponda, para los funcionarios públicos. Y de hecho, ¿no?, en lo que va del año, ya se han controlado más de 7.500 millones en control posterior. Se han observado más de 2.700 millones de soles en transacciones. Estas son las observaciones que generan las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y de esas observaciones hay 1.300 millones constantes y sonantes que han sido o han constituido un perjuicio económico para el Estado, ¿no? Fíjense, a la fecha ya se ha imputado, ¿no?, responsabilidades administrativas, civiles y penales a más de 5.660 funcionarios públicos, de los cuales, obviamente, la mayor cantidad, 2.400, están en los gobiernos locales, pero es que es obvio, si hay más de 1.800 gobiernos locales, 1.890 gobiernos locales. Hay alrededor de 550 entidades públicas que gastan plata en el gobierno regional, ¿no? Y obviamente ahí están las otras entidades, ¿no?, en el gobierno nacional que no superan las 300. Entonces, en la práctica, el gobierno nacional tiene de estos 5.600, 1.700, el gobierno regional 1.400 y casi 2.500 en el caso de los gobiernos locales. Pero dentro del gobierno nacional, obviamente, casi el 80% está concentrado en el Poder Ejecutivo, ¿no?, en los ministerios y en todas las entidades públicas que dependen de dichos ministerios, ¿no? De hecho, lo que tenemos es que el gobierno nacional se segmenta en 3 grandes áreas. Está el Poder Ejecutivo, los otros poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos y las universidades, ¿no? Y ustedes pueden apreciar ahí que la gran concentración que hay de funcionarios involucrados en las distintas presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales producto de los informes de control en el gobierno nacional. Y esta es la distribución en el caso de los gobiernos regionales. No hemos puesto locales porque, digamos, ya son muchos, pero fíjense que a nivel de los gobiernos regionales ya se ha identificado responsabilidad en 1.473 funcionarios. Esto me lleva a una reflexión muy importante, ¿no? La Contraloría hace su trabajo y su trabajo es alertar, reflejar y revelar los hechos irregulares que se presentan. Parte del problema fundamental es que cada vez tenemos más capacidad para poder detectar estos hechos, pero lamentablemente la impunidad sigue estando presente porque no hay sanción efectiva. Y en una sociedad, la sanción efectiva la pone siempre el sistema de justicia, ¿no? Es cierto, hay sanciones administrativas que se pueden implementar, pero toda sociedad que se precia de luchar efectivamente contra la corrupción es porque el ecosistema de control funciona y por lo tanto no impide que haya impunidad. En otras palabras, hasta que siga habiendo impunidad, la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional no va a ser tan efectiva como cualquiera esperaría, ¿no? Y la Contraloría ha hecho efectivamente una gran reforma que ha concluido y que le ha dado enormes capacidades técnicas, analíticas y operacionales. Pero la sanción está fuera de las competencias de la Contraloría, ¿no? A lo largo de estos últimos meses, ¿no?, ustedes han visto que la Contraloría ha desarrollado, como les acabo de decir, miles de informes, ¿no? Sin embargo, solamente quería referirme a estos 5, ¿no? Como por ejemplo el tema de la construcción de las vías internas del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no?, que ustedes ya conocen las particularidades de cada uno de estos casos, o como el caso del cobro irregular, ¿no? Perdón, la anterior, del cobro irregular de... Retorna, por favor.
del cobro irregular de más de 8 millones de soles en la vía a los usuarios, o sea, nosotros, a los ciudadanos en el proyecto Vías Nuevas de Lima, ¿no? La deficiente atención a 75 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes de parte de los centros de emergencia de mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? Este es el caso de Condorcanqui, ¿no? El desabastecimiento de medicamentos que salió en las últimas semanas, así como la pérdida, el perjuicio económico por la entrega de dispositivos médicos y productos farmacéuticos a privados, ¿no? Lo que quisiera a continuación es dejar en el uso de la palabra, ¿no?, a la doctora Katia Tirado, ¿no?, que es nuestra gerente que ve todos los temas de control social y cultura, ¿no?, y además todos los temas vinculados a los controles políticos institucionales, para que nos ilustre un poco sobre este caso realmente tan lamentable, ¿no?, sobre el caso de abuso sexual contra niños y niñas y adolescentes, y además que nos cuente un poquito sobre lo que se viene, o sea, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? Quiero aprovechar, ¿no? No puedo dejar de mencionar, digamos, con mucha congoja y pena, esto que ha sucedido en Ayacucho, ¿no?, con la pérdida de 25 ciudadanos, compatriotas nuestros, que la verdad es que siguen a merced de las deficiencias que tiene el Estado para poder tener buenas carreteras, ¿no? Mi mayor solidaridad con las familias, y ojalá pues que estas situaciones nos hagan reflexionar y que permitan que las acciones que tiene que tomar el Estado realmente se den. De hecho, la Contraloría ya había alertado, justo de eso se trata el control concurrente también, sobre estas situaciones pésimas en las que se encuentran muchas de las carreteras en distintos tramos, como es el caso de la Vía de los Libertadores. Adelante, Katia, por favor. Okay. Muy buenos días con todos, con todas. Me voy a ceñir específicamente a lo informado. Señalar que en esencia, como institución, hemos venido abordando este tema político, sensible, emblemático, como lo que ha significado el proceso de atención de los casos de violencia sexual a menores de edad. ¿Cómo lo hemos enfocado? Principalmente señalar que hemos primado el tema del control simultáneo mediante las intervenciones que hemos hecho inmediatamente en el proceso que se han dado entre el 27 de junio y el 11 de julio del 2024. ¿Qué es lo que hemos abordado ahí? Hemos emitido, que está ya prácticamente en el sistema, publicado los informes de visitas de control que se han hecho principalmente en los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué es lo que hemos encontrado allí? Principalmente lo que hemos focalizado es la falta de acciones de seguimiento e evaluación en los centros de emergencia mujer. No carecen de estos planes de seguridad. Son más o menos 75 casos que hemos evidenciado de deficiente atención, tanto en el Centro de Emergencia Mujer Bagua, en la comisaría misma de Bagua y en el Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui. Aquí lo que principalmente deberíamos centrarnos es en definir de que no existe acreditado la elaboración de estos planes de seguridad idóneos. Incluso también las fichas de registro del Centro de Emergencia Mujer Condorcanqui no contiene información de las apreciaciones de los profesionales para efecto del servicio que deben prestar. Me explico. Para atención de cualquier escenario de abuso sexual contra niños y adolescentes tiene que haber un equipo mínimo multidisciplinario conformado, ¿no?, de un abogado, un psicólogo y un trabajador social. En este caso, hemos podido evidenciar que en esencia no se advierte ni siquiera los exámenes mínimos requeridos por estos profesionales. ¿Qué hace esto? Que limite en esencia y nos permita contar con un diagnóstico idóneo y la valoración del riesgo, del nivel de afectación en esta criatura, y por ende no se activa el apoyo del Estado. Entonces, si no contamos con estos elementos básicos para efecto de poder generar este apoyo, este servicio que se presta a través del Centro de Emergencia Mujer, con estos documentos y los profesionales contratados para ello, estamos limitados. Entonces,
Este trabajo conlleva un seguimiento que hace la entidad, un seguimiento administrativo, un seguimiento operativo y un seguimiento de evaluación. Y cada uno de estos escenarios contienen plazos perentorios otorgados por norma, que tampoco se vienen cumpliendo. Es parte del análisis de la información que contienen estos informes, que son importantes en el marco del escenario del diagnóstico que tiene que hacer principalmente el sector, ¿no?, involucrado en este proceso, que es Ministerio de la Mujer. ¿Qué es lo que se viene principalmente en estos trabajos? Se viene un acercamiento adicional al trabajo que hemos hecho, ya orientado específicamente en la ubicación de Condorcanqui y Amazonas, que ya venimos trabajando con la Gerencia Regional de Control de esa zona, en aras de poder coberturar todo lo acaecido en función a este escenario. Entonces, de esos resultados se van a dar en próximas semanas respecto a estos trabajos que se vienen generando. Gracias. A continuación, lo que quería era mencionarles, ¿no?, también algunos otros casos, ¿no?, ya no solamente dentro de Lima, sino que se han dado a nivel nacional, porque ustedes saben que operamos pues en todo el territorio a lo largo y ancho del Perú, como por ejemplo este caso de un perjuicio de más de 1 millón de soles en las obras de saneamiento en Huancabamba, en Piura, o más de 7 millones de perjuicio también por las deficiencias de obra de saneamiento en Huaraz, o la inaplicación de la penalidad en la obra vial de Rica Playa y Bocana en Tumbes, o también los problemas del Hospital Alto Inclán en Mollendo, en Arequipa. Pero más allá de contarles, que creo que esto todo ya lo conocemos, porque digamos ahora con toda la transformación que ha tenido el control gubernamental durante todo este septenio, ahora todo se publica y ustedes conocen en detalle y a través suyo toda la ciudadanía las cosas que hace la Contraloría y los resultados de sus informes. Permítanme avanzar un poquito en lo que tenemos programado para de aquí en adelante, en los próximos meses, obviamente en el siguiente trimestre de este año, ¿no? Han empezado un operativo, fíjense, esta es la primera vez, y eso vale la pena destacar, hemos estado haciendo un nuevo modelo de control, ya integral, no solamente preventivo, sino operativos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Este es el primer operativo distrital, a partir de una serie de denuncias que en el distrito de Mazán nos han llegado. Es más, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Mazán, he vuelto a ir ahora, y justamente hemos podido verificar los enormes problemas, no solamente la prestación de los servicios básicos en Mazán, que es un distrito de la provincia de Maynas en Loreto, sino que, por otro lado, la enorme frustración e insatisfacción de la ciudadanía respecto a diversos temas. Es por eso de que el día de ayer o anteayer, día lunes, un grupo de auditores ha iniciado por primera vez en la historia de la Contraloría un operativo de control a nivel distrital. Fíjense, las capacidades operacionales, analíticas y técnicas de la Contraloría en el marco de este proceso de transformación de control que ha durado prácticamente 7 años, ha sido tan importante que ahora ya tenemos la capacidad y vamos, después de 94 años de existencia, esa es la edad que tiene la Contraloría, que nació en 1930, por primera vez en la historia la Contraloría va a poder desarrollar acciones de control a nivel de cada distrito del Perú, ¿no? La tasa de cobertura antes del proceso de reforma era 27%, ya 27 es como 25, o sea, fíjense, una entidad de cada 4 en el Estado era la única que durante el año recibía una acción de control. O sea, 3 entidades pasaban piola, la Contraloría ni las miraba. Ahora, ¿no?, en este gran esfuerzo por poder ampliar el control, sobre todo, no solamente de manera preventiva, sino como un efecto también disuasivo frente a la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, el año pasado cerramos con una tasa de cobertura superior a 65%, o sea, prácticamente estamos 2/3, y este año debemos cerrar en 90%. Pero además, nos vamos a meter ahora en este segundo semestre, ¿no?, en el tema del deporte, ¿no? Eso está programado ya, de tal manera de preocuparnos por qué es lo que está pasando con la infraestructura, con el uso de los distintos
bienes e inmuebles que son administrados por el IPD, cuál es el estado de la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, ¿no? Luego, lo que tenemos es, vamos a también entrar a una serie de auditorías, ¿no? Como la construcción de puentes por reemplazo en la zona centro-sur del Perú, la auditoría de algunos caminos vecinales, y vamos a hacer más de una docena de auditorías de desempeño, ¿no? Siempre la Contraloría hace auditorías de cumplimiento y auditorías financieras. Ahora estamos ya en el marco de esta gran transformación empezando a meternos en los temas de gestión, es decir, en evaluar los resultados de la gestión, ya no solamente el nivel de cumplimiento. Y como pueden apreciar ahí en la presentación, que ustedes la pueden bajar, y la van a tener disponible, se van a hacer una serie de acciones vinculadas a los distintos temas de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, ¿no? Vamos a ver los temas de educación de calidad, el tema de hambre cero, el tema de justicia, paz, el tema de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a continuación, la siguiente, por favor, quería que les contemos un poquito sobre qué es lo que vamos a hacer, continuando con lo que había mencionado hace un momento Katia, ¿no? En la misma línea, a nivel de los grandes megaproyectos. La siguiente, por favor. Ya. Y quería dejar para eso en el uso de la palabra a Vanessa Juárez, que es nuestra gerenta de control de megaproyectos. Adelante, por favor. Ok, gracias, Contralor. En efecto, dentro de las intervenciones que se tienen previsto continuar o ejecutar en el segundo semestre del presente año, tenemos el tema del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que como ustedes saben, la Contraloría ha venido acompañando la ejecución de las inversiones tanto de la segunda pista de aterrizaje como de la nueva torre de control, y ahora el nuevo terminal de pasajeros que tiene como fecha máxima de inicio de operaciones enero del año siguiente. Entonces ya desde el año pasado hemos venido alertando un poco algunos problemas que se venían presentando en la ejecución de estas inversiones que son tan necesarias y que de alguna manera vamos a continuar acompañando durante este segundo semestre, vinculadas principalmente a los temas que mencionaba. Como ustedes saben, ha habido un problema de dualidad de imagen en la nueva torre de control. A la fecha se están haciendo acciones para poder cambiar ya los vidrios y que esta torre pueda operar, porque ya ha sido recibida hace más de un año. También hemos alertado algunos problemas vinculados con la operación de la segunda pista y seguimos haciendo el acompañamiento también este año para verificar que la nueva pista pueda operar simultáneamente como establece el contrato de concesión. Y también hemos alertado y seguiremos verificando el tema de la capacitación a los controladores aéreos, que es necesaria para efectos de que las dos pistas puedan operar. Y finalmente el tema de el nuevo terminal de pasajeros, que está bastante avanzado. También estamos acompañando la ejecución de las inversiones y verificando que la supervisión de las mismas se realice de acuerdo a la normativa y al contrato de concesión. Eso en torno al nuevo aeropuerto. Y finalmente, como ustedes saben, el mes pasado hemos sacado un informe de control en el que hemos verificado que el Ministerio de Transportes propuso la emisión de una normativa especial para firmar una adenda que permita la conexión de las vías de acceso internas que se han generado a raíz de la no ejecución del puente Santa Rosa hasta la fecha. De acuerdo a la legalidad que advertimos en su momento, se requería una adenda que hasta la fecha no ha sido firmada y que estamos acompañando también para efectos de verificar que no haya ningún impedimento para que el nuevo terminal pueda operar en la fecha prevista. Asimismo, vamos a continuar haciéndole el acompañamiento al contrato de concesión de la línea 2 del metro, que como ustedes saben es un contrato que solamente tiene operativa una de las etapas, que es la 1A, que abarca 5 kilómetros y por lo tanto este año, así como los años pasados, hemos venido acompañando la ejecución de las inversiones de la etapa 1B y la etapa 2, así como el ramal. Entonces vamos a seguir acompañando la ejecución de las inversiones. También está previsto que este año se firme una adenda en torno a esto para poder viabilizar la ejecución de inversiones, en particular en una de las estaciones que todavía no ha sido culminada, que es la estación 13, y por la cual se prevé que este año se firme una adenda para viabilizar la continuación de su ejecución. Asimismo, también vamos a ejecutar este segundo semestre una auditoría de cumplimiento que tiene que ver con la IRSA Sur,
tramo 3, que abarca aproximadamente 400 kilómetros. Es una carretera importante de nuestro país y en este caso vamos a ejecutar una auditoría de cumplimiento que ya ha sido acreditada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades involucradas, con la finalidad de verificar que las inversiones adicionales que se han venido ejecutando y que han sido acordadas vía adenda se hayan realizado respetando el marco legal vigente. Eso, y principalmente también la culminación de las inversiones que se tenían previstas, verificando también el cumplimiento de la normativa. Esa auditoría se va a realizar, se va a culminar en el segundo semestre y estaremos comunicando los resultados que se deriven de la misma. Eso es todo. Muchas gracias. Los invito a escanear la presentación y ahí la pueden bajar en su celular, ¿no? De tal manera, ya pues estamos en un mundo digital, entonces ya no imprimimos nada, ¿no? Y por favor, nuevamente agradeciéndoles su presencia, quedamos atentos para cualquier consulta o comentario que tengan a bien formularnos, ¿no? Perfecto, señor Contralor. Muchas gracias a los señores periodistas. Aquí tengo una pregunta aquí adelante, por favor, hay una pregunta. Pongan a alcanzarle el micrófono. ¿Sí? ¿Cómo está, Contralor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Queríamos consultarle referente al desbalance patrimonial que usted justo informó en un medio de comunicación referente a la Presidenta de la República. ¿Podría informarnos, por favor, a cuántas cuentas se refiere? ¿Cuántas cuentas tiene la Presidenta de ahorros, de crédito? Se mencionó de caja de raíz, que se había liquidado y pasó al BCP, y es una cuenta que en el 2021 aparece con 46.000 soles y crece de pronto a 382.600. ¿Podría darnos detalles al respecto, por favor? ¿Hay un desbalance? Porque ya salió la vocería de decir que usted con su nombre, pues ha dicho que se equivocó. ¿Cómo es entonces la información? A ver, yo te agradezco la pregunta, ¿no? Permite explicar lo siguiente, ¿no? A ver, fíjese, de lo que se trata es fíjese, de lo que se trata es lo siguiente, ¿no? Hemos escuchado las declaraciones de tanto del señor primer ministro como del vocero de Palacio, ¿no? Pero aquí hay un proceso, ¿no? Un proceso con una línea de tiempo que es incontrovertible, ¿no? O sea, cuando sale en el mes de marzo todo este tema de los Rolex, los Cartier y todas las joyas, la Contraloría empieza a hacer su trabajo, ¿no? Y al hacer su trabajo, lo que encuentra es, luego de un proceso de recopilación de información, es que en las declaraciones juradas que presenta la señora presidenta, tanto cuando era ministra del MIDIS como también como presidenta, cuando eso sucede, lo que encuentra es que hay omisiones, es decir, la Contraloría sabe que tiene más cuentas en el sistema financiero nacional de las que ha sido declarada, ¿no? Esa información, precisamente, no se la puedo decir porque justamente se ha cerrado ya una etapa de la investigación y esa etapa fue comunicada, ¿no? Yo mismo le he cursado las comunicaciones a mediados del mes de junio, tanto al señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social como al señor subsecretario de Palacio de Gobierno, indicándole las cuentas que la Contraloría ha verificado que no están declaradas en las declaraciones de la señora presidenta. Eso ha sido en junio. Pero precisamente a partir de eso y continuando con el trabajo de investigación, lo que ha sucedido es que la comisión ha encontrado indicios más que razonables de que hay un presunto incremento patrimonial no justificado. Y esa es la razón por la que abrimos una investigación adicional que es comunicada a la señora presidenta el 1 de julio, ¿no? Luego de eso, la señora presidenta está en el plazo para que efectivamente pueda hacer los descargos y brindarle información respecto de esos indicios de presunto desbalance patrimonial. Y posteriormente a eso se cerrarán los informes y evidentemente ya le corresponderá seguramente a la nueva administración de la Contraloría ver si esos informes se van a derivar al Ministerio Público o se van a archivar. Sí.
está siendo el cargo más importante? Mire, la Contraloría en ningún momento ha revelado esos hallazgos, esos detalles, porque no nos corresponde, ¿no? Todo eso lo ha dicho los propios funcionarios que han hablado por parte de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces lo que hay que esperar es, más allá de que tratar de explicar en los medios de comunicación si es que hay o no desbalance patrimonial, lo que tiene que hacer la señora presidenta es entregar toda la información que le ha pedido la Contraloría para que los auditores puedan concluir con su labor y se pueda cerrar ese informe. También han dicho, sí, pero entonces no hay informe. ¿Cómo va a haber informe si está todavía en proceso? ¿No? Y eso es otra cosa muy importante. En ningún momento la Contraloría filtra información o se ha dicho de que muy ligeramente nos hemos expresado. No. Lo que le corresponde al Contralor es, ante una pregunta de la prensa, es decir la verdad. O sea, todos deben saber qué es lo que está investigando la Contraloría respecto de este caso. Y eso es lo que hemos dicho. Se ha verificado que ha habido omisiones en la consignación de cuentas, en las declaraciones juradas, cosa que es un hecho cierto, y se ha abierto una investigación porque hay como dirían los señores fiscales, la convicción, ¿no? O sea, tenemos los indicios que revelan que habría un presunto desbalance patrimonial y estamos a la espera de que esa información sea remitida por la señora presidenta y así luego concluir los informes, ¿no? ¿No? Sí, buenos días. Este presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte, porque ayer Freddy Hinojosa, vocero de Palacio de Gobierno, precisaba de que este es un procedimiento de fiscalización a las declaraciones juradas presentadas por la mandataria. ¿Usted no considera que tal vez pudo haber cometido un adelanto de opinión al informar sobre este presunto desbalance de la jefa de Estado? Y consultarle rápidamente también si reafirma su postura respecto a que detrás del gobierno se esconderían propósitos para hacer retroceder el trabajo de la Contraloría. Muchas gracias. A ver, le agradezco también la pregunta. En ningún momento, ¿no?, nosotros hemos dicho algo que esté fuera de nuestro marco legal y constitucional. O sea, el hecho de que ahorita la Contraloría, cuando me he sido preguntado sobre cuál es el estatus, el avance de esas investigaciones que se están haciendo, pues hemos dicho lo que corresponde. O sea, la Contraloría ha hecho un hallazgo y ha iniciado una investigación que se llama Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas porque ha encontrado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado, ¿no? Ahora, que esto se deba a una represalia, a unos actos subalternos, bueno, yo creo que nadie tiene mucha duda sobre eso, ¿no? Miremos nomás cuál ha sido la secuencia. O sea, el 1 de julio le comunicamos a la señora presidenta que tiene indicios de desbalance patrimonial y para que nos pueda contestar. 10 días después, el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso que entre cientos de hojas, ¿no?, porque es un documento de más de 300 páginas, que se aprueba con una celeridad inusitada. Nunca he visto yo en mis 7 años de Contralor que se apruebe en la Comisión de Presupuesto un crédito suplementario de esta manera, ¿no? Pero además incluye de manera casi de contrabando, como se suele decir, de manera absolutamente escondida, una disposición que le corta las manos a la Contraloría a partir del próximo año, ¿no? Frente a esa situación y a ese conocimiento, sacamos un comunicado elevando nuestra voz de protesta, porque es lo que nos corresponde. O sea, yo no voy a permitir que el Poder Ejecutivo de esa manera reduzca la capacidad operacional de la Contraloría. O sea, ¿ustedes no creen que siendo la Contraloría hoy por hoy, luego de este gran proceso de reforma estructural, una de las instituciones más sólidas, en un escenario lamentablemente que hay que reconocerlo, de un deterioro institucional de la gran mayoría de las entidades del sector público, ¿no?, que no es atribuible solo a este gobierno, sino en general, desde los últimos gobiernos, particularmente con el expresidente Castillo? O sea, si se va a tomar una decisión de esa magnitud, por lo menos lo que se necesita es un debate técnico, abierto, amplio. O sea, no, la Contraloría y el Contralor no han sido convocados para esa discusión. Han tomado una decisión así. Y en realidad las expresiones de nuestro Premier me revelan de cualquier necesidad de aclarar.
O sea, esa es una decisión política. ¿Por qué 5%? Porque ¿a quién se le ocurre que es 5%? Les recuerdo, nos hemos demorado con el Congreso, con el Ministerio de Economía, discutiendo más de un año técnicamente el valor de esa transferencia, que era 2%, hasta 2%. Incluso el Ministerio de Economía y Finanzas dijo en su propia reglamentación, que sacó después, que conoce perfectamente cuáles son los datos de la Contraloría, los números de la Contraloría. Ni siquiera 2% siempre. Los proyectos muy grandes es 1%. Los proyectos grandes y medianos, ¿no?, es 1.5%. Y los proyectos pequeños y medianos es 2%. Pero ¿y ahora de dónde sale el número de medio punto? O sea, ¿han analizado si realmente eso va a ser suficiente? Entonces, justamente por eso hemos elevado nuestra voz de protesta. Espero sinceramente que la Comisión Permanente haga un ejercicio mucho más reflexivo y ponderado. Soy consciente de que es necesario y urgente que se apruebe un crédito suplementario para poder coadyuvar a los procesos de reactivación económica nacional, pero lo que esperamos es que la Comisión Permanente, apruebe el crédito, pero que no apruebe pues esta novena disposición complementaria modificatoria, porque en realidad al hacerlo, lo que van a lograr es, no yo, la Contraloría, en el próximo ejercicio, con el nuevo auditor, ¿no?, el nuevo Contralor seguramente, no va a tener todas las capacidades que ahora tiene la Contraloría. O sea, le van a cortar los brazos. Entonces, si van a hacer eso, como mínimo deberíamos tener una discusión técnica, ponderada, abierta, para ver si efectivamente lo que se necesita en este proceso de consolidación y de sostenibilidad de la reforma es pues 1 punto, medio punto, 0.8, 1.5, no sacarlo de la manga como si fuera una decisión política, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, viendo toda la secuencia de hechos, ¿no?, y luego de que sacamos el comunicado, la señora presidenta pone esta nominación para quien va a ser su propuesta ante el Congreso de la República del nuevo Contralor. Entonces, en la práctica, yo creo que a nadie le queda duda de que ha habido una reacción a la tarea original de la Contraloría, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta, por favor, ahí a la colega. Sí, Contralor, estamos en vivo para T, pero justamente lo que usted está haciendo referencia, ¿no? Ustedes además han advertido sobre este proyecto de ley que recorta las acciones de control en la lucha contra la corrupción. Y mi pregunta va justamente, si nos puede enumerar cuáles van a ser las consecuencias en que caso se promulga esta ley respecto a las inversiones o a los proyectos que ustedes controlarían en este caso o están controlando, y también respecto a los órganos de control institucionales internos de la Contraloría misma. Por otro lado, queremos saber, usted había anunciado a través de una entrevista de que iba a conversar con el Congreso de la República para emitir opiniones técnicas consensuadas para ver si es que se promulga esto. El Congreso de la República ya lo recibió, usted ya se ha comunicado con ellos. ¿Qué le han dicho? Tengamos en cuenta de que aún no hay pleno todavía. Entonces, si por favor nos puede responder. A ver, gracias. Empecemos por lo primero. Gracias. Efectivamente, frente a esta situación, y dado de que ya fue aprobado esto con una enorme celeridad en la Comisión de Presupuesto, le corresponde, justamente porque el Pleno está recesado, a la Comisión Permanente aprobar este crédito suplementario. ¿Cuándo va a suceder eso? Discutirlo y en todo caso aprobarlo este viernes. Es por eso que nosotros hemos hecho y hemos alzado nuestra voz de protesta, y el día viernes yo le he enviado una comunicación no solamente al señor presidente, sino también a los distintos voceros de los partidos para que sepan qué es lo que van a aprobar, ¿no? Porque esto es lo que se trata. Yo, la verdad, estoy absolutamente convencido de que los señores parlamentarios, los señores congresistas no han ni siquiera tenido el tiempo de poder revisar lo que han aprobado. Se han concentrado esencialmente en ver las asignaciones presupuestarias, porque eso es un crédito suplementario. Distribuye plata de todos los peruanos entre una serie de propósitos alternativos. Entonces, hay más de 1.000 asignaciones presupuestarias que en conjunto son 3.000 millones. Nadie ha visto las disposiciones complementarias, nadie las ha analizado, porque no han tenido ni tiempo. Fíjense, a las 4 de la tarde del día miércoles, el Poder Ejecutivo, minutos antes de las 4, entra por mesa de partes este proyecto de ley. 2 horas después, sale la comunicación al señor Primer Ministro y al Poder Ejecutivo diciendo, ven mañana y sustenta. A las 2 de la tarde, empieza la sesión, a las 8 de la noche se aprueba prácticamente por unanimidad sin ningún cambio. ¿Dónde se ha visto eso? Como les digo, yo, de Contralor General, día luego de 7 años, no recuerdo ningún caso en el que un crédito suplementario se apruebe de esa manera, ¿no? Pero además,
hemos enviado una comunicación formal al señor presidente del Congreso de la República pidiéndole que nos permita asistir a la comisión, a la sesión de la comisión permanente, para poder explicar los efectos nocivos que tendría en la capacidad operacional de la Contraloría y en la lucha contra la corrupción aprobar esa disposición. ¿Qué ocasionaría eso en concreto? En primer lugar, se ha hecho un enorme esfuerzo por recuperar, ni siquiera recuperar es la palabra, para que la Contraloría tenga por vez primera realmente autonomía e independencia del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Más de la mitad de los recursos que ahora opera la Contraloría no provienen de los recursos ordinarios, no provienen de lo que el Tesoro nos transfiere, sino justamente de estas transferencias del control concurrente. Y eso es muy importante, más allá del monto, del número, eso es muy importante porque de lo contrario, lo que va a ocasionar es que va a pasar con el nuevo Contralor lo que pasaba antes, ¿no? Que es que tiene que ir a negociar su presupuesto, tiene que ir a sentarse y muchas veces arrodillarse a pedir plata al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Economía le asignen los recursos en los créditos suplementarios, en los proyectos de ley de presupuesto. Eso conmigo no ha pasado ni va a pasar. Y ojalá que sea una práctica que nunca más vuelva a ocurrir, porque evidentemente el controlador tiene que ser lo más independiente posible del controlado. En esa lógica, operacionalmente, se está bajando de 2 puntos a medio punto, es decir, 3/4 partes del financiamiento a partir del mes de enero. ¿Qué va a ocasionar eso? Que una de las cosas más importantes, junto con el control concurrente que se ha hecho, es darle por primera vez autonomía e independencia a las oficinas de control institucional. Antes, los auditores eran pagados por el alcalde, por el gobernador, por la propia institución a la que iban a controlar. O sea, el ministro le pagaba los sueldos a través del presupuesto de su ministerio a los auditores que lo van a controlar. Eso ya se arregló. Pero precisamente la Contraloría ahora ha absorbido más de 690 oficinas de control institucional. A mí me dicen, es que la Contraloría ha crecido mucho, ahora tiene un montón de gente. Y mi respuesta es, estás viendo el árbol, pero no el bosque. Y es más importante ver el bosque integralmente. Permítanme explicarles. Cuando empezó la reforma, habían alrededor de 8.500 auditores a nivel nacional. De esos, solo 2.500 en la Contraloría. Ahora, cuando se hizo la reforma, cuando se diseñó la reforma, estimamos que no era necesario tener tantos auditores, pero sí tener menos auditores, pero mejores auditores, más calificados, mejor remunerados, todos en una carrera pública especial, todos dentro de la Contraloría. Ahora la Contraloría tiene a nivel nacional 7.500 auditores, ¿no? Entonces, esos auditores, ¿no?, financian su remuneración con las transferencias del control concurrente. Entonces, obviamente, si reducen la tercera parte de manera permanente de enero a partir de enero, no va a haber el presupuesto para poder sostenerlos y por lo tanto se va a desmantelar oficinas de control institucional. Fíjense, esta usanza, digamos, este uso inapropiado del poder del Ejecutivo en el manejo discrecional de la hacienda pública que tiene, eso pasa siempre en todos los países, sobre todo en los no desarrollados, en donde por las precariedades institucionales, el corte del presupuesto es la forma como el poder doblega al control. Porque como ustedes se podrán imaginar, si no se tienen los recursos necesarios, no se puede controlar. Entonces, por esa razón, estos efectos tan nocivos van a impedir que la capacidad operacional, que durante todo este año está garantizada, porque por la reforma que ya se ha hecho, reitero, la operación de la Contraloría año tras año se garantiza de manera previa. Es decir, todo el presupuesto de la Contraloría de este año y todas las acciones que están programadas se van a hacer. El problema de esta norma, si es que se aprueba, van a ser los efectos que va a tener a partir del próximo año,
que justamente se va a tener que despedir a personal, muchos auditores a nivel gubernamentales, a nivel nacional van a perder su trabajo porque no los van a poder sostener financieramente, pero esas son las personas que hacen el control concurrente. Pero además, no solo el control concurrente, porque esa es la otra gran preocupación que atenta contra la autonomía de la Contraloría. O sea, la transferencia del control concurrente se llama de control concurrente, pero hoy por hoy financia las operaciones en general de la Contraloría. O sea, cada año las leyes de presupuesto han ampliado el alcance porque el Congreso ha entendido una cosa tan importante, que es que la Contraloría realmente tiene que tener autonomía en la ejecución de su presupuesto. Entonces, no es que me reducen solamente la transferencia para el control concurrente, sino que dicen, eso que queda es solo para control concurrente. Entonces, ¿qué me están diciendo operacionalmente? Y quizá eso es puesto porque no conocen en detalle cómo funciona la Contraloría, ¿no? Es por eso que era tan importante que nos convoquen para poderlo discutir, como se hizo en las administraciones anteriores para poder discutir, por ejemplo, este ratio del 2%. O sea, lo que me están diciendo es, yo tengo un auditor que está pagado por el control concurrente. La Contraloría ha financiado a ese auditor. Ese auditor alerta sobre un riesgo y una situación adversa, pero se da cuenta que están robando. ¿Qué hace? No puede hacer la denuncia. No puede hacer el informe de control posterior. No puede levantarla, porque eso no es control concurrente. O sea, el control concurrente es una modalidad, una de las 14 modalidades de control que tiene la Contraloría. Ese auditor entonces va a tener que decir, no puedo hacer el deslinde de responsabilidades porque no puedo hacer una auditoría porque a mí me pagan con control concurrente. Eso es una cosa absurda. Entonces, esas complicaciones operacionales van a, como les digo, y no es una exageración, le van a cortar los brazos a la Contraloría. Y si eso va a ser la clase política, entonces lo que necesita es que haya una discusión abierta respecto de cuánto se necesita y el modelo de operación para poder tener ese tipo de decisiones. No se puede tomar decisiones. Además, el propio Parlamento tiene que darse cuenta, el Congreso, que la reforma que se ha hecho en el control gubernamental, que ha incluido modificaciones constitucionales, modificaciones de una docena de leyes, incluyendo la ley orgánica, no se puede tomar, disculpando la expresión, hacia el caballazo. No porque a alguien se le ocurre. Esa no es una forma buena de gobernar. Las decisiones tienen que estar motivadas y tienen que ser conscientes, con la mejor información disponible, de cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que se toman. Hay que mirar un poquito más allá de lo que tenemos en el plazo inmediato, ¿no? La siguiente pregunta, por favor, ahí adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. El año pasado la presidenta Boluarte, en su mensaje por 28 de julio, resaltaba el trabajo de la Contraloría, señalando que habían detectado más de 8.786 funcionarios involucrados en presuntos actos contra la administración del Estado. En este último año, Contralor, se han detectado cifras similares, parecidas o menores a esta, y con la señora Tirado, por favor, si es que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación tienen el informe del cual ha hablado con respecto a Condorcanqui, porque cuando hemos hablado con la ministra de la Mujer ha señalado precisamente que el trabajo de estos centros de emergencia mujer son muy importantes y que van funcionando aparentemente mejor luego de la denuncia. A ver, antes de darle la palabra, agradezco la pregunta a Katia. A ver, el año pasado, 2023, la Contraloría produjo más de 56.000 informes de control a nivel nacional y imputó responsabilidades presuntas a nivel administrativo, civil y penal a más de 9.300 funcionarios públicos, más que el año anterior. Pero lo que estamos viendo, y eso se ha demostrado empíricamente, y eso es lo bueno, ¿no? Ahora ya no hablamos de percepciones, ya hablamos de datos, ¿no? O sea, la Contraloría es hoy por hoy una organización institucionalmente muy sólida que toma decisiones en base a información, no en base a percepciones o a conjeturas, ¿no? Tomamos datos basados en evidencia, decisiones basadas en evidencia. Y en esa perspectiva es muy importante decir de que la cantidad de casos de corrupción que vemos ha aumentado, pero el nivel de pérdida en términos de monto de lo que encontramos producto de los casos de corrupción e inconducta funcional se viene reduciendo. Entonces, lo que necesitamos es
La tendencia es correcta durante año tras año, gracias al esfuerzo de la Contraloría, pero no solo de la Contraloría, de todo el ecosistema de control de la prensa, la sociedad civil, los distintos actores del sistema de justicia, etcétera, etcétera. La corrupción en términos de monto, la pérdida se viene reduciendo. Fíjense, en el 2019 se perdían 15 soles de cada 100 soles que se gastaban. Ahora se pierden 12.5 el año pasado. ¿Es poca la diferencia? Sí, son 2,5 puntos, ¿no? Pero en términos de plata, eso es alrededor de 4.500 millones de soles, ¿no? Y si a eso le agregamos que el control concurrente durante este tiempo le ha ahorrado al Estado más de 1.000 millones de dólares, o sea, estamos hablando de otros casi 4.000 millones de soles, todo el fortalecimiento institucional de la Contraloría ha más que valido la pena, ¿no? Es por eso que regreso a nuestra preocupación y les agradezco que puedan darnos la oportunidad de trasladar esta invocación al Congreso de la República para que a través de la Comisión Permanente pueda hacer un ejercicio más reflexivo. Y yo soy consciente, como les digo, que quieran aprobar el crédito suplementario, que lo aprueben, pero que no lo aprueben con la 9ª disposición complementaria y modificatoria, ¿no? Ya. Lo que pasa es que la cifra que usted me ha dado es efectivamente una cifra que la señora presidenta dio en un discurso de 28 de julio, tomando como referencia el trabajo de la Contraloría en el 2022. No, ahora en el 2023 son 9.300 funcionarios públicos. Y en lo que va del 2024, que estamos julio, un poquito más de la mitad del año, ya vamos 5.600 funcionarios públicos, ¿no? De hecho, el detalle de esos 5.600 funcionarios públicos ustedes lo pueden tener, ustedes pueden saber funcionario por funcionario, quién es, qué imputación se le ha hecho, por qué razón, pueden pinchar a través del clic en nuestra página web y ligar el informe. Entonces todo está publicado, ¿no? Adelante. Bien, a la pregunta puntual, ¿no? En efecto, como mencioné hace unos minutos como productora de exposición, hay deficiente atención de 75 casos de abuso sexual y eso en estricto está evidenciado en los informes de visita de control, exactamente el 26, 27 y 28, que se han emitido por parte incluso del órgano de control institucional del Ministerio de la Mujer. Esto se dio en un periodo y finalizó el 12 de julio, ¿va? Adicionalmente a esto, a la pregunta concreta, si es que ha sido o no comunicado a la ministra, solamente mencionar que incluso tengo los oficios, en esencia, en los cuales se ha comunicado y principalmente están orientados al 280 y 281 que se han comunicado no solamente a la ministra, sino a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Aurora, que también está en el marco del análisis y competencia que tienen por el Centro de Emergencia Mujer. No solamente al sector, sino también a su unidad ejecutora, que es el programa adscrito Aurora. En realidad hay un punto, ¿no? Cada vez que la Contraloría notifica un informe, ¿no?, a las 48, 72 horas como máximo luego el proceso de digitalización se publica. O sea que es bien difícil pensar de que alguien pueda decir que no sabía del informe, ¿no? ¿Tenemos alguna sugerencia? Ahí, adelante. Adelante, por favor. Bueno, sí, buenos días. Después de emitir este comunicado, ¿cuánto tiempo tiene la presidenta para responderlo, ¿no? Y cuándo ya podríamos quizás tener estos montos que usted hace unos instantes se le preguntó, no puede decirnos de que habría este desbalance patrimonial de la mandataria. Y sobre el caso del aeropuerto Jorge Chávez, recordemos que ha sido uno de los pilares y seguramente va a ser parte fundamental del mensaje de la Nación de la presidenta el 28 de julio. Queríamos saber si es que se ha encontrado algún tipo de irregularidad considerando de que esta pista se debió utilizar porque fue entregada en abril del año pasado y no se utilizó en un caso de emergencia, ¿no? ¿Hay algún otro agravante que se haya encontrado justamente en este caso, en el aeropuerto Jorge Chávez? Muchas gracias. Bien. La Presidenta de la República tiene que presentar sus descargos en las siguientes semanas, ¿no? Entiendo que estaba programado para hacerlo durante la subsiguiente semana, pero entiendo también de que ha pedido una ampliación de plazo para presentar esas informaciones, lo cual es absolutamente regular. De tal manera que yo me imagino que en el mes de agosto ya este tema estará cerrado y, como les decía, muy probablemente, dado que ya concluye mi mandato constitucional prontamente, ya será el nuevo Contralor que estará encargado de ver este tema. Pero el punto es que ya está bastante avanzado y quiero reiterar nuevamente,
Cuando la Contraloría abre un proceso de fiscalización específica, usando la plata de todos los peruanos, ¿no?, es porque hay un indicio de que hay un presunto desbalance patrimonial. Si no, ¿para qué vamos a abrir una investigación? Obvio, es eso. Entonces, justamente por eso, esperamos que en el transcurso de las próximas semanas este tema, la señora presidenta pueda entregar la información y ya esto se pueda resolver y encauzar de acuerdo a los procedimientos. Como les decía, hay solamente dos opciones, o efectivamente el tema se archiva, o es derivado al Ministerio Público para que inicie en el marco de sus facultades constitucionales una investigación por enriquecimiento ilícito. Y ¿Sí? parte de la Por favor. Sí, gracias, Contralor. En relación al aeropuerto Jorge Chávez, en efecto, nosotros el mes pasado hemos sacado un informe de control que de alguna manera, como mencionaba, hace un seguimiento este año respecto a lo advertido el año pasado, y eso involucra a la nueva pista de aterrizaje que se construyó y se puso en operación en abril del año pasado. Lamentablemente, hacia fines del año pasado, la pista dejó de funcionar, entre otras razones por irregularidades que se advirtieron en su momento, también a través de informes de control vinculados, entre otros, a que, como mencionaba, una de los vidrios o las lunas de la nueva torre de control que se necesita para operar esta nueva pista, pues generaba dualidad de imágenes y eso impedía que la pista pueda ser empleada en horario nocturno. ¿Correcto? Entonces solamente se podía usar por algunas horas. Esta es una de las irregularidades que no fue advertida durante la supervisión de la ejecución de las inversiones y que impide que la pista pueda ser usada 24 horas. Ese es un primer tema, pero además se han advertido en los informes de control otros aspectos operacionales que de alguna manera limitan el uso de la operación de la pista. Por ejemplo, el tema de los controladores aéreos. Los controladores, según contrato, debían estar capacitados para operar las dos pistas de aterrizaje que se tienen al día de hoy, 6 meses antes de la puesta en operación de la nueva pista. Hasta el día de hoy no están capacitados en su totalidad. Se nos ha informado, en respuesta a los informes de control, que esto recién va a ocurrir a inicios del año que viene, cuando se tenga listo el nuevo terminal de pasajeros. Pero eso no es lo que indica el contrato. El contrato indica que antes de la puesta en operación los controladores debían estar capacitados para operar 2 pistas simultáneamente. Hay otros temas adicionales, porque recordemos que el aeropuerto es una infraestructura integral que también se han advertido en informes de control y que estamos a la espera de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los organismos vinculados, Corpac o Citran, efectúen sus labores para efectos de que se levanten estos problemas operativos y la nueva pista pueda operar. Y como mencionabas, ante la última emergencia que hubo en el aeropuerto, se hubiera podido emplear la nueva pista de aterrizaje y no dejar al aeropuerto 10 horas paralizado. Por eso es que es tan importante que se tomen medidas inmediatas y como Contraloría seguimos haciendo el seguimiento para que eso ocurra. Gracias. Tenemos 2 preguntas más todavía. Adelante, por favor. Buenas tardes, Alejandro Lafuente, Panamericana. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta secuencia lógica tan acotada en el tiempo desde que el Ejecutivo presenta al Congreso este crédito suplementario en el cual se incluye este recorte a la Contraloría, esa celeridad con la que el Congreso toma la decisión y lo aprueba? Usted mencionaba hace un momento que es un documento extenso y que probablemente por falta de tiempo no lo hayan leído, pero ¿creen realmente que es una falta de tiempo o hay en esta secuencia lógica una intención también del Congreso de estar a favor del Ejecutivo con respecto al pedido? Y también, ¿qué porcentaje de funcionarios a los que se les abre un proceso, una investigación por desbalance patrimonial, realmente termina habiendo el desbalance patrimonial? Gracias. Como les decía, para nosotros no nos corresponde calificar y especular respecto de si es que hay o no intencionalidad. Nuestra voz de protesta y de exigir que efectivamente se respete la constitucionalidad la institucionalidad de la Contraloría y que no se vaya a reducir de esa manera las capacidades que tiene para el próximo año, es lo que nos ha llevado a sacar el comunicado, y lo que hemos hecho nosotros es darles a ustedes lo que es
obvio e incontrovertible. Hay una línea de tiempo con una serie de hechos, ¿no? No nos corresponde a nosotros calificar cuáles son las conclusiones de todos esos hechos, ¿no? Porque en realidad ustedes, ¿no?, ya pueden sacar sus propias conclusiones respecto de cuál es esta secuencia de hechos y las famosas reacciones que se supone hemos tenido, cuando en realidad esta secuencia muestra, digamos, reacciones por parte más bien del Poder Ejecutivo. Y con relación al tema de las investigaciones, ¿no?, son investigaciones, ¿no? No podemos ahorita decir, mire, hay tanto % de probabilidades de que efectivamente se concrete el desbalance patrimonial o no, porque eso se va a ver en cada caso, se ve caso por caso. No este es el primero en que efectivamente luego de una fiscalización, la Contraloría pues concluye que efectivamente han habido indicios concretos y ya no concluye respecto de que hay indicios de desbalance patrimonial, sino que si lo va a enviar al Ministerio Público es porque considera que hay un presunto desbalance patrimonial. Pero luego también hay otros casos en donde se alcanza toda la información y se logra explicar. Esto es particularmente importante en el caso, ¿no?, y ya va a ser cada vez menos estos procesos, porque acuérdense que ya la Contraloría empieza a hacer uso de esta facultad constitucional de levantar el secreto bancario, tributario de los funcionarios que manejan recurso público. Así que yo me imagino que en el transcurso ya de este segundo semestre, donde se va a consolidar la implementación de un nuevo modelo de auditoría, que es la auditoría forense, estas situaciones ya no se estarán presentando tanto, porque evidentemente ya no vamos a esperar que el funcionario nos cuente qué pasa con sus cuentas. Vamos a tener acceso directo por el levantamiento de este secreto bancario y tributario a toda la información bancarizada de este funcionario, con lo cual prácticamente todas estas investigaciones serán seguramente mucho más céleres, ¿no? Bien, tenemos una pregunta final. Adelante, por favor. Señor Char, ¿cómo está? Buenos días. Solamente un comentario con respecto a este ranking de la corrupción, en el que se pone en primer lugar a la policía y también a varios ministerios. Como ustedes saben, la Contraloría ha desarrollado toda una serie de capacidades analíticas, y ahora una de las características es que interoperamos, usamos inteligencia artificial, y por lo tanto, sobre la base de la integración de la información de más de 20 bases de datos, todas ellas públicas y estandarizadas, se ha creado el INCO, ¿no?, que es el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional. El propósito de esto es doble. El primero es, siempre todos hablan de corrupción y de inconducta funcional, pero para muchos, sobre todo los gestores, es algo medio difuso, en el sentido de decir, ya, ¿y cómo luchamos concretamente contra la corrupción y la inconducta funcional? Por eso, ahí está el primer valor de este índice. Aterriza en 24 indicadores cómo se entiende para la Contraloría los temas de corrupción e inconducta funcional. Y por lo tanto, si tú no quieres aparecer en ese índice, en los puestos altos, tienes que tomar medidas concretas para cada uno de esos indicadores, con lo cual la generación de un programa de mejora institucional en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional es algo concreto que se puede hacer si tienes la voluntad. Porque incluso si no sabes cómo hacerlo, la Contraloría puede ayudarte a estructurar esos programas, como lo hemos venido haciendo en los años anteriores. Y la segunda virtud de este índice es que efectivamente genera una competencia comparada, porque a nadie le gusta estar en esos puestos, ¿no? Y lo que hay que hacer ahí, más que picarse, digamos, muchas veces, yo me acuerdo del año pasado cuando salió el índice, todo el mundo quería hablar conmigo para explicarle por qué está en los primeros puestos, pero más allá de eso, lo que importa es entender que el propósito de esto es la mejora continua en la institución. Dicho esto, sí llama la atención que efectivamente, ¿no?, en este índice, en el top del gobierno nacional, estén pues 4 universidades, 3 ministerios y la propia Policía Nacional. Eso revela la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en todas estas entidades, sobre la base de procesos y procedimientos mucho menos discrecionales, mucho más transparentes. Y hacia eso aporta el índice, porque ¿no ves que el índice te mide en 24 cosas?
Entonces, obviamente, puedes saber qué cosa es lo que estás haciendo mal en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, un indicador muy claro es los funcionarios no están presentando oportunamente las declaraciones juradas de bienes y rentas y las declaraciones juradas de intereses. O si lo están presentando, la presentan incompleta, ¿no? Sin familiares, ¿no? O sea, sin cuentas en el sistema financiero nacional, obviamente, pues, o sea, están entregando información con muchas omisiones, ¿ok? ¿Quieres arreglar eso? Empieza a trabajar en capacitar a tus funcionarios, la Contraloría puede apoyar en ese proceso de capacitación y sobre todo tomar decisiones respecto, oye, si no presentas, pues presenta, ¿no? Entonces, la gran virtud del índice es que permite gestionar operativamente medidas concretas, institución por institución, cosa que yo espero que suceda con la Policía Nacional del Perú. Ya varias universidades nos han llamado para poder construir juntos un programa de lucha contra la corrupción e inconducta funcional. Espero que suceda lo mismo con la policía. Bien, tenemos ahora sí la última pregunta. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Contralor. Ángel Flores de Willax. No sé si ha tocado el tema, pero quería ahondar un poquito más. ¿Cómo responder al Premier Gustavo Adriancén sobre lo que señaló que no existe ningún tipo de desbalance en las cuentas de la presidenta? Nosotros también hemos escuchado las declaraciones del señor presidente del Consejo de Ministros, ¿no? En ningún momento nosotros, ¿no?, hemos concluido con el detalle de los hallazgos que él sí ha mencionado, ¿no?, respecto de que hay tantas cuentas, algunas con pocos soles, con muchos soles, no. Yo entiendo que parte de su papel es efectivamente expresar que no hay desbalance patrimonial, pero justamente de eso es lo que se trata de la investigación. Es como cuando ustedes, señores periodistas, hacen una investigación. Tienen una serie de indicios que los motiva a continuar investigando. Eso es lo que ha pasado también con la Contraloría. O sea, originalmente se han detectado que han habido omisiones, no se han declarado en la declaración jurada de bienes y rentas varias cuentas de la señora presidenta que existen en el sistema financiero nacional, y luego hemos encontrado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar? Yo me imagino que en las siguientes semanas, luego de que la señora presidenta pues presente los documentos que han sido requeridos, ya la Contraloría, la Comisión Auditora cerrará su informe y, como les digo, ahí solamente hay dos posibles conclusiones, ¿no? O se envía al Ministerio Público o se archiva, ¿no? Entonces, creemos también de que varias de las declaraciones que ha hecho en general el Poder Ejecutivo, ya sea a través del primer ministro y a través del vocero, también pueden deberse a que no conocen en detalle, digamos, cuál es el mecanismo operacional de este tipo de investigaciones, porque hay que ser conscientes que la Contraloría normalmente publica los informes de control, pero estos no son informes de control en ese sentido, son informes de servicios relacionados que no se publica. Es por eso que seguramente ustedes también no conocían que ya se habían notificado tanto al ministerio, a los empleadores, digamos, al ministerio de Almidis y en su momento al despacho presidencial, de estos hallazgos respecto de estas omisiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor Contralor, señores periodistas, muy amables, muchas gracias. Los invitamos, por favor, a escanear el QR también para que puedan tener la presentación completa, y estamos ya a través de nuestros canales a ampliar cualquier información que requieran. Buenos días.